Buenas tardes. Gracias a la doctora Moya por permitirme o invitarme a participar en este acto. Pensaba cuando lo preparaba en Oviedo esta charla que lo difícil no es hablar del espacio de datos europeos, sino hablar en 10 minutos de todo lo que me pidió Isabel que hablara. Y luego, además, estando aquí, pensaba también que qué suerte ser el tercer ponente, porque así solamente tengo que modificar 2 veces lo que ya había preparado, ¿no? Voy a hablar sobre la estrategia de salud digital, sobre la historia clínica compartida, un poco sobre la interoperabilidad, de romper un poco ese mito de lo que es interoperable y lo que no lo es, o lo que nosotros creemos que lo es, y un poco ya también del contexto europeo del reglamento del espacio de datos europeos en salud. ¿Qué es el espacio de datos europeo? Voy a hablar del espacio de datos sanitario europeo porque al fin y al cabo es el compendio de todos los espacios de datos de salud federados en España. Se está generando ahora uno. Pues es un ecosistema, un conjunto de elementos que lo que trata es de facilitar la traída de los datos o llevar los datos a lo largo de la Comunidad Europea por parte del ciudadano. De manera que eso se haga con una serie de normas legales claras, que se haga con una gobernanza también clara y que se haga a través de una serie de infraestructuras. La novedad es que hasta hace unos años Europa contemplaba solamente la parte de atención sanitaria del paciente transfronterizo y, sin embargo, ahora ya incluye la explotación de una base de datos de uso secundario, la explotación científica o para investigación de esos datos, que es, yo creo que la gran novedad ahora en esta segunda parte, ¿no? ¿Y esto cómo beneficia a las personas? ¿Cómo nos beneficia a todos? Pues simplemente porque tenemos el derecho que nos reconoce la Unión Europea de disponer de nuestros datos de salud allá donde vayamos en el espacio de la Unión. Podemos además rectificar, modificar, restringir el uso de esos datos, saber quién es el que accede a esos datos e incluso, ya rizando un poco el rizo, subir datos propios. Nosotros podemos subir datos a nuestra propia historia. Eso beneficia al sistema sanitario porque le dota de una potencia y de un valor incalculable para los profesionales que tienen que atender a un paciente de otro ámbito sanitario, porque además, si tenemos en cuenta esta parte segunda, que es la del uso secundario de los datos, nos da opción de un retorno del ímprobo trabajo que supone al facultativo de hacer el registro del dato, porque va a obtener por fin posibilidades de obtener indicadores de resultado y poder aplicar esos datos en investigación que le sirvan. Y porque, además, vamos a tener también, supuestamente, un modelo de gobernanza que nos va a guiar hacia ese objetivo con un reglamento detrás que lo va a favorecer. Y, además, va a también haber otro elemento que, en este caso, va a ser coercitivo, que va a facilitar que se ponga en marcha y que funcione de verdad este proyecto. Este proyecto nació a través del artículo 14 de una directiva de la Unión Europea sobre transmisión de datos o transferencia de datos sanitarios transfronterizos, que se puso en marcha en el año 2011 y que empezó a tener ya frutos de comunicación entre países de datos sanitarios en el año 2014-2015. Bueno, pues fue un perfecto fracaso, y fue un fracaso porque era voluntarista, ¿no? Ahora se pretende que sea, como digo, coercitivo en base a un imperativo legal y además en base a que la mayor parte de la financiación de fondos europeos va a tener detrás la exigencia de que tienes que compartir tus datos para poder participar en fondos europeos, por lo menos para digitalización. Dentro de la arquitectura lógica del repositorio, ¿de dónde vienen los datos? Pues vienen de donde siempre, vienen de la historia clínica electrónica y todos sus departamentales, de los dispositivos que el propio paciente o la organización ponga a su disposición para recoger datos vitales, y viene también de aquello que, según la LOMD, influía casi en un 50% en la salud de una población, en la mejora de la salud de una población, que era los determinantes de salud, en este caso, pues el estilo de vida, pues la alimentación, el ejercicio, el espacio medioambiental y su contaminación, etcétera. Todos estos datos que se recogen en estos sistemas se hacen extracción de los mismos de datos estructurados, también de datos no estructurados a través de herramientas de procesamiento del lenguaje natural, y se crea una inmensa base de datos, un data lake, que en principio es de uso primario para asistencia y también va a ser de uso secundario a través de procesos de anonimización para usos de investigación. Para ello, el gran reto,
hay dos grandes retos, uno el de seguridad de los datos y otro el de la calidad del dato, ¿no? La calidad del dato, como decía Alejandro, es un drama auténticamente ahora mismo. ¿Por qué? Porque la calidad del dato es mala, y si la calidad del dato es mala, no va a funcionar. Nosotros estamos construyendo a nivel local en nuestra comunidad autónoma un espacio de datos, y hay un ingeniero informático que es médico además, que trabaja conmigo en la Consejería de Salud, que dice que lo estamos haciendo al revés, que estamos empezando por el tejado. La base son los datos y esos son los cimientos, y si no conseguimos normalizar los datos, estandarizar los datos y que el registro sea adecuado por parte del profesional, no vamos a explotar nunca lo que está en el tejado, que sería esas bases para la investigación y para conseguir indicadores de uso para la organización y para los profesionales, ¿no? Para ello, para que ese dato sea de calidad, es imprescindible dos cosas. Una, tener una adopción y una gestión del cambio adecuada, luego veremos lo que es, y también que la tecnología sea lo suficientemente madura como para que ayude y guíe al profesional, ¿no? Hablaba antes Alejandro de la existencia de un conocimiento en sistemas de información y un conocimiento en toda esta tecnología que es imprescindible que posea el médico, porque si no va a quedar arrinconado. Yo quizá iría un poco más allá diciendo que necesitaríamos los médicos que participasen con nosotros en nuestro trabajo habitual, personas formadas en inteligencia artificial, en informática básica, que fueran los guías en ese equipo de gobernanza del dato para el clínico, que al fin y al cabo el clínico bastante tiene en muchas ocasiones con llevar adelante la tarea asistencial del día a día, ¿no? Sí que es cierto que las tecnologías nadie las desecha, es impensable ahora mismo no trabajar en diagnóstico con pruebas de imagen que hace 25 o 30 años ni siquiera existían o no se utilizaban porque era de uso muy restringido, y sin embargo ahora las utiliza todo el mundo con perfecta naturalidad, ¿no? Eso se va a hacer, pero yo creo que corre demasiado a prisa la tecnología con respecto a la capacidad de reacción del humano, cuando encima está viendo que está sustituyéndose lo que toda la vida fue efectivo, que era un papel y un bolígrafo, por un ordenador, ¿no? Vamos a empezar con el ordenador, con que recoja bien los datos, con que sepa además por qué tiene que recoger bien los datos y qué pasa si no lo recoge bien, y después conseguiremos que el resto de los elementos vayan fluidos sobre la asistencia, ¿no? Voy al concepto de interoperabilidad, ¿no? El ejemplo tipo de lo que es interoperable es la receta electrónica. La receta electrónica que está ya implementada en toda España y que ya tiene relación con varios países en Europa. ¿Por qué es interoperable? Porque cuando yo, por ejemplo, salgo de viaje de Oviedo y voy hasta Logroño, y resulta que en el camino en Santander me pongo malo porque me da un cólico de riñón y voy a un centro de salud, ahí el médico me administra un antiespasmódico, un antiinflamatorio, me quita el dolor y me da una receta. Y yo con esa receta voy a Logroño, entro a cualquier farmacia en la que me apetezca y cojo el producto. Y además esa transacción está anotada en mi aplicación origen. Eso es ser interoperables. Son sistemas que se comunican, se leen y se escriben entre sí. Sin embargo, no es interoperable, por ejemplo, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud o la de la Unión Europea. No son interoperables porque son sistemas, son repositorios de contenidos, son repositorios de informes, que son muy buenos, son muy útiles, pero no son sistemas interoperables. Y lo que debemos de buscar en informática aplicada a salud son sistemas que sean realmente interoperables. Telemedicina, tanto en historia clínica, que es una parte de esta telemedicina, como en telemedicina en sí, España es uno de los países de Europa y casi del mundo con más predominancia de esta tecnología. Es uno de los países casi que se puede tomar como referencia, aunque nos parezca mentira y creamos que estamos lejos, ¿no? Bueno, pues la telemedicina, que parece que empezó con la COVID, empezó ya en el año 1924, con la revista Radio News, ya en la portada aparece una persona con un estetoscopio transmitiendo el pulso cardíaco a través de la radio a un médico que lo estaba oyendo, ¿no? En el año 60 la NASA en sus programas espaciales lo potenció, y después en el año 2005 la OMS ya empezó a utilizarlo sobre todo para los países emergentes en situaciones de difícil accesibilidad de la población, ¿no? Y ahora ya se utiliza en todo el mundo. Y cierto que la COVID lo que hizo fue potenciarlo, la COVID multiplicó, pues bueno, pues aquí está en el índice de la Sociedad Española de Informática en Salud, de las 6, que les recomiendo que lo lean porque es una estadística que es muy interesante y además encima siempre actualizada sobre sistemas de información en salud, pues nos habla, si se fijan, que está muy pequeño, había en el año 2020, prepandemia prácticamente, había 265.000 consultas en atención primaria a través de telemedicina y 75.000 en los hospitales. Bueno, pues en el año 2021 fueron 31 millones de consultas en atención primaria y 4.800.000 en atención hospitalaria. ¿Qué pasó en el 22? Que bajó a la mitad, pero no desapareció, ni va a desaparecer.
Es algo que ya los profesionales lo hicieron suyo y también la población. Hay población que prefiere que la atiendan a través de la telemedicina porque les es mucho más sencillo el acceder al profesional sanitario, ¿no? ¿Cuál es el reto profesional final? Bueno, pues el reto profesional final es participar de forma activa en todo esto porque si no, como dice Alejandro, pues nos va a acabar llevando a la corriente, ¿no? Y vamos a quedar obsoletos de cara no solamente al resto de nuestros compañeros, sino también de cara al ciudadano. Es necesaria esa oficina de gobernanza del dato. Hace poco estuvo en congreso de los comités de ética e investigación clínica nacional que se celebró en Gijón, precisamente en algo similar a una mesa como esta. Y yo defendía en ella que no es el profesional el último que debe de tomar decisiones de carácter legal o de carácter técnico, sino que debe ser esta oficina de gobernanza del dato la que le ayude a tomar esas decisiones y él se dedique a plantear trabajos de investigación, a hacer las transacciones necesarias desde el punto de vista clínico, asistencial y también desde el punto de vista científico para conseguir los resultados, analizar esos resultados. Pero quien debe de facilitar toda la parte tecnológica no es el médico. Entiendo que no es el médico y ese es el sentir no solamente mío personal, sino de muchos compañeros que me lo transmiten en el día a día, ¿no? Es muy importante el conocimiento de la información, es muy importante conocer los aspectos legales porque no podemos tener problemas muy serios dentro de nuestra profesión. Y todo ello vendrá dado con una serie de herramientas que serán de ayuda para tomar decisiones, de herramientas que se van a construir con los datos que yo como profesional voy a registrar y que como ya sé lo que supone el que lo registre mal, voy a procurar hacerlo bien, en el sitio adecuado, en la forma adecuada y con los estándares adecuados. Y todo eso va a suponer sin duda alguna un retorno de la inversión, no solamente para el propio profesional, sino también para los ciudadanos y para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.